Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? El día de hoy, Jesús decidirá que hoy es el día en el que llega, ¿hallaría fe en ti? ¿O te hallaría rendido o rendida? Sí. Sí, pregúntate, o sea, ¿dónde está tu fe ahorita? ¿Y dónde está cuando la respuesta no es inmediata? ¿Y dónde está cuando no escuchas? ¿Y dónde está cuando no ves? ¿Y dónde está cuando todavía no llega? ¿Dónde está tu fe? Entonces, estamos pidiendo algo, pero ¿en qué momento nos rendimos? Sí. Porque no vemos un resultado rápido. Exacto. Ya, hará justicia a tus escogidos que claman a Él día y noche. O sea, no pones tu fe en lo demás, pones tu fe en Dios. Y desde que pones tu fe en Dios, es estar ahí, gente, y ser consistente con lo que dices que crees. Jesús nunca dice nada al azar. Y yo estoy segura de que Él, mientras hablaba, veía hacia el futuro y decía, no inventes. Sí. O sea, chat te tienen información así en un segundo. Todo es rápido, todo es, lo quiero, lo tengo en este momento. Entonces, o sea, esta generación que está tan acostumbrada a todo inmediato, todo es inmediatez y nos cuesta mucho trabajo entender que los procesos de Dios sí toman tiempo. ¿Sabes? Entonces ahorita me cuestiones, ¿qué hubiera pasado si tal vez todo el año, todos los días, hubiera orado desde la fe? Tal vez en qué punto me rendí en orar. El día Dios lo que quiere es ayudarte con el proceso. Sí. No solo darte el resultado, sino ayudarte con ese proceso. A lo mejor hubiera llevado a Priscila ese tiempo de oración y petición, a lo mejor abrir los ojos a nuevas oportunidades. Bienvenido o bienvenida a Sin Explicaciones. Yo soy Diana. Yo soy Pris. Y el día de hoy vamos a estar hablando de una parábola. No vamos a hablar del versículo completo, vamos a hablar de San Lucas 18, del 1 al 8. Así que quédate, y si tú no te has suscrito a nuestro canal, este es el momento para leer la Biblia, pero desde un contexto diferente, sin juicios, sin expectativas, sino simplemente entendiendo qué nos puede estar diciendo el día de hoy. ¿Va? Entonces, ¿empecemos? Sí. Se llama Parábola de la viuda y el juez injusto. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Qué fuerte está eso último, Pris. ¿Todo esto está? Sí, es la parte que le tocó a Pris, y como ella comenzó así, otro podcast, quiero empezarlo de la misma forma. No se vale copiar. ¿Por qué crees que Dios está hablando a ti? ¿Qué te dice en este pasaje, en esta parábola? A ver. Bueno, primero que nada, o sea, yo sí puedo ver yo creo que diferentes cosas de mi vida o etapas, no etapas, diferentes partes de mi vida donde tal vez estamos orando, pero llega un punto en el que pues nos rendimos. ¿Por qué? Porque pues sentimos que no hay una respuesta, ¿no? O sea, sentimos que no está una respuesta clara de lo que nosotros queremos o rápida, y pues puede ser que desistamos, ¿no? Yo tanto no como desistir, pero sí en la parte de dudar, de eso, ¿no? Entonces, yo creo que en varias áreas de mi vida, áreas era la palabra, áreas de mi vida está sucediendo eso. Yo creo que una de las partes es en la parte de las relaciones. Ok. Qué bueno, interesante. En la parte de las relaciones, ¿no? O sea, donde yo al final del día espero un hombre ya adaptado o hecho a lo que yo quiero. Claro. A lo que yo busco, ¿no? Y llega un punto en el que digo, pues es que no llega, o sea, no llega esa persona, o ya llegó y no lo estoy viendo, o me estoy rindiendo porque no llega exactamente igual y llega, ¿sabes? Sí. Esa es una parte. Y yo creo que en la otra parte, en la parte de la economía, ¿no? La parte económica, o sea que yo al final, creo que esa parte la tengo un poquito más
segura, o sea, sé que es un proceso, Claro. ¿no? Entonces sé que es un proceso, pero sí llega a veces una frustración de decir, no estoy cerrando ventas, no estoy teniendo los resultados que quiero, no estoy haciendo esto, ¿por qué todavía no he podido facturar X cantidad de dinero? Y si es así como que, o sea, ¿será? O sea, como esa desesperación, ¿no? Entonces yo creo que por eso me tocó. Pero también estoy segura que te identificas en algo, ¿verdad? No me tocó a mí solita. Quiero decir, nos tocó a las dos. Pero sí, o sea, yo creo que empezando por ahí, ¿no? O sea, Sí. ¿cuántas veces o sea, estamos pidiendo algo, pero en qué momento nos rendimos Sí. porque no vemos un resultado rápido? Exacto. Y justo ahorita me gusta mucho esta clase de parábolas porque Jesús nunca dice nada al azar. Y yo estoy segura de que él, mientras hablaba, veía hacia el futuro y decía, no inventes. O sea, esta generación que está tan acostumbrada a todo inmediato. Sí. O sea, chat te tienen información así en un segundo. O sea, Google también. Uber Eats. O sea, todo es rápido, todo es, o sea, lo quiero, lo tengo en este momento. Entonces, todo es inmediatez y nos cuesta mucho trabajo entender que los procesos de Dios sí toman tiempo. Sí. No los va a hacer a tu ritmo, a tu manera, a tu tiempo, los va a hacer al suyo. Y va a tener un propósito ese tiempo de espera, pero sí va a llegar. Uh-huh. Y aquí lo que está haciendo no es como decirte, no, pues, o sea, no, pues no voy a llegar, ¿no? O sea, te está diciendo, sí voy a llegar, pero lo que quiero no es solo darte lo que quieres, sino ayudarte en el proceso. Lo que a mí me importa no es el resultado. Lo que a mí me importa no es darte ese trabajo, darte ese dinero, darte esa pareja. Lo que yo quiero es que en el proceso tu corazón sea transformado. Que a lo mejor si quieres una pareja, primero me voltees a ver a mí, ¿no? Que a lo mejor si quieres ese trabajo, primero confíes y dejes todo ese esfuerzo en mis manos, que yo voy a saber multiplicarlo. Entonces, me gustan mucho las parábolas de ti porque me regresan al, no, preciosa, no es a tu tiempo, no es a tu hora, no es cuando tú quieras, es en el proceso de Dios. Y muchas veces, honestamente, sí me ha pasado. O sea, sí me ha pasado que yo oro por algo y oro por mi familia, por sus relaciones, y cuando no veo resultado digo, bueno, pues no, o sea, Dios me está diciendo que no. Y de repente a lo mejor ni siquiera te está diciendo no, a lo mejor te está diciendo espera. Tengo un propósito para este tiempo, tengo un propósito para esto y tú no me estás permitiendo obrar porque quieres todo rápido. Claro, o sea, y esa parte de la persistencia, ¿no? O sea, Sí. de persistir, o sea, la verdad la primera vez que la leí, o sea, yo no entendía esta palabra de y no desmayar. Ajá. O sea, como que no, desmayar, o sea, me desmayo en el intento, ¿o qué hago, no? Pero sí, o sea, realmente eso de, o sea, y no rendirte, y no quitar de realmente estar orando. Ahora, ¿estás orando por necesidad? O sea, por exigir algo, o estás orando realmente desde la fe, ¿no? Claro. O sea, puedo poner un ejemplo, o sea, el ejemplo es, digamos, la realidad de las cosas es algo que yo he pedido de alguna manera en temas material, por así decirlo, en mi camioneta. Ah, sí. ¿No? O sea, creo que lo he platicado en algún otro podcast, que yo tengo ya muy clara qué camioneta quiero, ¿no? Quiero una camioneta Tesla blanca, de esas que levantan las puertitas, interiores blancos, o sea, la tengo muy definida. Entonces, en algún punto yo dije, ya este año la voy a comprar. Entonces, desde este año la voy a comprar o sea, ¿qué posibilidades y oportunidades y milagros hay para que sucedan este año, ¿no? Sí. Pero llega un punto en el que dejé de creer que podía suceder este año. Ok. Entonces, dejé de creer que podía suceder este año y pues realmente dejé de pedirla. O sea, sé que es algo que en algún punto se va a construir, pero también dejé de pedirla. Sí. O sea, dejé tal vez de orar. Ahora, o sea, y más que nada porque representa que si yo pude comprar esa camioneta es porque hay una consecuencia. Sí. ¿Sabes? O sea, no es solamente la camioneta, sino lo que representa poder comprar una camioneta. Y fuera de comprar, o sea, yo les digo, o sea, abrirse a la posibilidad de que, bueno, ¿y qué tal si me la gano? ¿Y qué tal si esto? Lo hemos platicado en otros podcasts. Entonces, pero dejé de pedirla. ¿Sabes? Entonces ahorita me cuestiono, ¿qué hubiera pasado si tal vez todo el año, todos los días, hubiera orado desde la fe por la camioneta? Sí. O sea, y vuelvo y repito, o sea que suena como que un tema muy material, pero sí es algo que genera en mí un algo, porque pues bueno, para mi proceso yo vendí un carro, entonces para mí es como una representación de, ¿no? Sí, significa algo más que solo el objeto. Exacto. Y aparte es una camioneta, bueno, puedes comprarte una camioneta mucho más cara y más lujosa y así, o sea, es una camioneta o sea,
Entonces, más que nada ahorita me cuestiono eso, o sea, tal vez en qué punto me rendí Sí. en orar y tal vez haberme mantenido en esa fe, en esa oración, me hubiera tenido aquí en un resultado diferente. Exacto. No lo sé, no lo voy a poder saber, pero... Porque al final del día, Dios lo que quiere es ayudarte con el proceso. Sí. No solo darte el resultado, sino ayudarte con ese proceso. A lo Exacto. mejor hubiera llevado a Priscila ese tiempo de oración y petición, a lo mejor a abrir los ojos a nuevas oportunidades, a lo mejor a acelerar ciertos procesos que ella tenía que pasar, a lo mejor, no sé. Sí. O sea, el proceso es lo importante. O sea, ¿qué es lo que pasa en el transcurso en lo que llega? Porque la Biblia es súper clara en pide y se te va a dar. Sí. O sea, pídelo, se te va a dar. Pero no es nada más como se te va a cumplir el berrinche que tú quieras. Dios va a trabajar en el proceso para cumplir los deseos de tu corazón. Porque, ojo, esos deseos que tienes en tu corazón están ahí por una razón. O sea, genuinamente Dios te formó con diferentes deseos en tu corazón, a las de Priscila, a las mías, Sí. y tienen un propósito. Pero a veces el propósito está en el proceso y no tanto en el final. Sí, y es que qué fuerte, ahorita me acabo de acordar, uno de mis mentores, Brian Tracy, te lo recomiendo muchísimo también, muy buenos sus procesos, pero bueno, uno de mis mentores nos dijo una vez, y te voy a ser honesta, y fíjate, qué importancia, porque esto hay un atrás, y tiene que ver muchísimo con eso. Él dice, durante 30 días, escribe todos los días, 30 días, creo que sí pone 30 días y ya después otros 30 días, ¿no? O sea, él lo que busca es que todo el año dures escribiendo 10 metas que tú tengas. Y que cuando tú y te lo voy a platicar por si lo quieres hacer, háganlo. O sea, son 10 metas, das la vuelta y al siguiente día vuelves a escribir las 10 metas, pero sin ver las anteriores. Ok. Durante 30 días. Okay. Y cuando cumplas esos 30 días, te vas a los siguientes 30 días. Y cuando cumplas esos, te vas a los siguientes. Y así te la llevas todo el año, buscando lograr todo el año, ¿no? Yo entré, o sea, yo dije, no, sí, lo voy a hacer. Y que los 30 días, no duré los 30 días. Nunca hice los 30 días. A la fecha no terminé los 30 días, nunca he hecho los 30 días. Ahorita me estoy quedando pensando en eso, porque siento que es esto mismo. Sí. O sea, puedes orar todos los días por esas metas que buscas, por esos sueños, por esa relación, por esa pareja ideal, por eso todo lo que tú sueñas y desees. Pero ¿qué tantas personas realmente esto que yo acabo de hacer lo van a hacer? Sí. O sea, de decir, perdón, lo van a hacer. O sea, ¿qué tantas personas que ahorita vayan a ver este podcast van a decir, sí, yo empiezo? Y pues tal tal vez hasta el final. Ajá, tal vez de 100, si 100 personas nos están viendo, esas 100 personas tal vez decidan hacerlo 20. O sea, no creo que 50 se vea mucho. Sí. Vamos a poner 20. Vamos a poner 20. Y de esas 20, ¿cuántas la terminan? Exacto. ¿No? Y eso está muy fuerte porque nosotros estamos muy metidos en el mundo de los negocios y el emprendimiento y el desarrollo personal y todo eso. Y justo hablamos mucho de eso, de la persistencia. Grant Cardone, que es otro de nuestros mentores, que también búsquenlo, es buenísimo. Sí. Grant Cardone siempre dice, o sea, una de mis 3 reglas principales, no les voy a contar las otras 2 para que lo investiguen, pero la tercera es, nunca te rindas. Dice, si tú nunca te rindes, sí o sí generas el resultado. No importa cuánto tiempo te tome, pero vas a llegar porque nunca te vas a rendir hasta lograrlo. Y esa es la diferencia entre la gente que genera resultados positivos en su vida y la gente que se victimiza, ¿no? La gente que dice, no, es que no pude porque no tengo tiempo, no pude porque no tengo dinero, no pude porque nadie me ayudó, no pude porque el gobierno está terrible, no pude porque nadie en mi familia me enseña cómo tener relaciones sanas, entonces yo no puedo. O sea, entonces lo que hace tu cerebro es intentar justificar por qué no lograste esa meta. Y dice Grant Cardone, no te rindas. O sea, no importa cuánto tiempo te tome, lo vas a conseguir. Y esa es la diferencia entre mucha gente que logra sus metas y la gente que no. Quién es perseverante al final del día y quién no. Y Dios te dice exactamente lo mismo. Sí. Estás siendo perseverante en la oración, le estás pidiendo con fe y estás siendo perseverante en esa fe, o sea, creyendo que aunque no te lo dé el día 1, el día 2, el día 3, vas a recibirlo porque es un deseo en tu corazón que tiene un propósito. Sí. Y vas a recibirlo junto con el proceso que tome que llegue. Sí, y fíjate, o sea, aquí dice, perdón, y aquí dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman al día y noche? A Él y que claman a Él día y noche. ¿Se tardará en responderles? O sea,
Y por eso hace esta parábola de la viuda, o sea, la viuda es una persona, o sea, no tiene un esposo, obviamente, ¿verdad? Pero ajá, o sea, no tiene algo que realmente la respalde. Sí, en ese entonces las viudas, para ponerlos en contexto, eran las personas más vulnerables de toda la sociedad. Eran gente que no tenía a su esposo con ellas, no tenían herencia, no tenían a nadie que las protegiera legalmente. O sea, no había manera en la que ellas exigieran algo porque no estaban en una posición de exigir. De hecho, la mayoría o sea, Jesús mandaba mucho proteger a las viudas porque no tenían absolutamente nada. O sea, haz de cuenta que si tú no tenías esposo en ese entonces, como los hombres eran los que hacían los deals, o los hombres eran los que recibían las herencias, los que se encargaban de toda la parte, si tú no tenías eso y no tenías hijos que te redimieran, entonces definitivamente estabas perdida en el mundo. O sea, la herencia no iba a ser para ti, nunca. Y si la persona de la que se dañaba la herencia decidía no protegerte, tú no tenías nada, o sea, no tenías manera de exigir nada. Entonces eran literalmente la parte más vulnerable de toda la sociedad. Entonces lo sorprendente aquí es que, justo como dice Pris, o sea, ella, a pesar de no tener ese respaldo de, no, pues yo puedo exigir porque, a ver, yo soy esto, o sea, no era nada. Exacto, y, o sea, y justo eso, o sea, ponte a pensar en esta persona que no tiene absolutamente nada, pero tiene una cosa, bueno, dos, tiene voz, que puede utilizarla, y tiene esa perseverancia, tiene esa insistencia, tiene ese, no, a ver, o sea, lo sigo haciendo, lo sigo haciendo, lo sigo haciendo, lo sigo haciendo, sí. y tal vez no ve un resultado hasta que un día, pues ¿cómo le dicen? Este juez pues decide hacerle caso. Sí. Entonces, o sea, para empezar, Dios ni siquiera es como este juez injusto, ¿no? O sea, entonces sí, este juez que, o sea, pues dijo, bueno, está bien, hago caso para que ya no me esté molestando, ¿no? Al final del día. Pero al final del día se hace lo que ella está buscando. Exacto. ¿No? Entonces, es simplemente eso. ¿Cuántas veces tú te crees, a ver, ¿de qué manera lo puedo decir? O sea, tú te crees insuficiente, ¿no? Sí. Para hacer algo y merecer algo. O sea, que tal vez, en qué parte yo tal vez me sentí insuficiente de merecer mi camioneta. Sí. ¿En qué parte dijiste, no, pues, o sea, todo lo que me está pasando, todo lo que yo soy, no alcanza para lograr tener esto? Exacto. Y va con la camioneta y va con la relación. O sea, a ver, ¿hasta qué punto yo, mujer, no me siento suficiente para así atraer el hombre que sí estoy pensando? Exacto. Qué fuerte. Es otra cosa, pero no, me cayendo un par de 20 a Priscila. Sí, en este podcast estoy entrando en conciencia de cosas, pero ajá. Entonces, o sea, ¿en qué punto tú te estás sintiendo insuficiente y porque no tienes muchas cosas y no estás pidiendo realmente lo que quieres? Entonces, y ve, o sea, esta mujer que es esta viuda, que es esta persona vulnerable, no tiene muchas cosas, no tiene nada, todo eso que dijimos, y aún así le cumplieron su deseo. Sí. Le cumplió Dios su deseo de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿por qué a ti no te lo cumpliría? Claro. Y al final siento que es muy fácil perdernos y confundir el silencio de Dios con la ausencia de Dios. Sí. ¿No? Dice, si Dios no me resuelve esto, si Dios no resuelve para bien o para mal esta situación, entonces no me está escuchando. Cuando en realidad Dios está más interesado en ti, en tu proceso, que en lo que le estás pidiendo. Y eso, de repente te pones justo como la víctima, ¿no? Como, ay, es que yo estoy en esta situación y deberían o hacerme caso, y deberían, y desde el deberían, o sea, ¿qué hubiera pasado que esta viuda se acercara y dijera, a ver, no, es que, a ver, resuélveme porque yo lo necesito? Y sí, no. O sea, nunca en la vida iba a recibir respuesta, jamás. No. Pero no es insistir desde la agresividad, es insistir desde la fe. Es insistir desde el conocimiento que sabes que lo mereces y sabes que fue prometido y sabes que va a llegar, y crees con fe en que si fue prometido por Dios, va a llegar a tu vida. Si Dios te promete una vida plena, una familia hermosa, si Dios pone esas promesas en tu corazón, es porque las va a cumplir. Dios no sabe no cumplir promesas. Eso somos nosotros de repente. Sí. Pero Él no sabe cómo hacerlo. Entonces, ¿en qué punto tú dejas de escuchar la voz de Dios y escuchar lo que Dios ya te prometió, y empiezas a escuchar también de repente la voz exterior, ¿no? Claro. Empiezas a escuchar gente a la que pues no se le ha cumplido lo que quiere y tú dices, no, pues está difícil. Empiezas a escuchar gente que te dice, no, pues está complicado, para que tú logres eso, y empiezas a convencerte cada vez más de todas esas cosas, y tienen más fuerza las voces externas que la voz que Dios puso en ti de esto, lo prometí, te lo voy a cumplir. ¿Y te acuerdas cuando leíamos la historia de Abraham y Sara? Recuérdame. Que ellos
querían un no hijo. me sé los nombres, pero... Sí, que ellos querían un hijo por muchos años, ¿te acuerdas? Sí, ya. Y Dios les dijo, te lo voy a dar. O Sí. sea, tú vas a ser padre de todas las naciones. Y Abraham dijo como, sí, está bien. Sí, y pasó te creo, un año, pero... pasaron 2 años, pasaron 3 años. Sí, Llegaron cierto. ellos a viejos y Dios no cumplía la promesa. Y ellos dijeron, no, pues o sea, si Dios lo prometió, entonces va a suceder, pero yo voy a hacer que pase. Y le voy a echar una ayudadita a Dios. Y fue que tuvo a Agar, tuvo a Ismael, que es su hijo, y hubieron muchos problemas en su relación. Y después de ese proceso en el que se dio cuenta de que había tomado la decisión incorrecta, entonces tuvo Isaac, a su hijo. Entonces Dios cumplió la promesa en Sara, porque lo había prometido no para que ellos tuvieran lo que quisieran cuando lo quisieran. Lo había prometido para que ellos pudieran pasar por ese proceso. Yo creo que si Abraham no se hubiera equivocado y no hubieran tomado la decisión incorrecta, la fe de Abraham no hubiera sido tan grande como lo fue. O sea, Abraham es conocido como el padre de la fe, no porque haya tenido fe toda su vida, que nunca le haya fallado la fe. Sino porque la cagó. Sí, exacto, sino porque tuvo que equivocarse y tuvo que ver realmente las consecuencias de no esperar en Dios. Y al final, después de que él se da cuenta de que no está esperando en Dios, Dios dice, aquí está. Sí, y fíjate qué fuerte, o sea, porque las dos situaciones, o sea, Abraham con este proceso, cuando le cumple a Dios es como, fuck. Como no esperé. Sí, cumplió. Como no esperé. Y me moví y hice las cosas mal y ¿no? ¿Qué hubiera pasado si él se hubiera esperado tranquilamente? O sea, bueno, tal vez no tranquilamente, pero con fe, o sea, con fe. Imagínate... o sea, imagínense realmente la cantidad de fe que tienes que generar para ser paciente y para decir, no, sí lo va a cumplir, 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 y lo va a cumplir, y cuando lo cumple es como yo sabía que lo iba a cumplir, ¿no? Es como, sí lo cumplió, ¿no? Entonces, imagínate este sentimiento, ¿no? O sea, pero justo eso, o sea, ¿cómo te nombra algo, pero porque no lo fuiste? Sí. O sea, te nombra el padre de la fe, pero porque no tuviste fe. Se me hace súper fuerte, porque lo importante no es el proceso, ni siquiera es el primer proceso. Una vez que eso pasó, una vez que tú supiste esperar y tener paciencia y confiar en Dios y Dios te dio lo que buscabas, la siguiente vez que te pide esperar por algo, no lo vas a dudar un segundo. No importa cuánto le tome, vas a decir esto, o sea, vas a poder recordar ya me lo cumplió y ahora no importa cuánto le tome, me lo va a volver a cumplir. Lo siguiente que vive Abraham es entregar a su hijo Isaac. O sea, Dios le dice, ya tuviste tu hijo, padrísimo, ahora entrégamelo. Y me lo vas a entregar en sacrificio. Si Abraham no hubiera pasado su proceso por el cual pasó, no hubiera tenido la fe de decirle a Dios, sí, o sea, te lo entrego. Ahí está. Me hiciste una promesa en la que mi hijo iba a ser el líder de todas las naciones, íbamos a ser el padre de todo tu pueblo santo. Si me estás pidiendo que te lo dé, es por algo. Tienes un propósito, yo confío plenamente en ti. Sí. Y en esa confianza Dios lo bendijo como nunca. Pero te das cuenta, es como más sencillo la segunda vez. La primera vez es lo más complicado. Sí, o sea, ¿y cómo después de eso Dios no te va a decir, no creíste la primera, ya no te vuelvo a preguntar a cumplir nada, ¿no? No, al contrario, o sea, es un proceso que tú tienes que vivir y que tú tienes que pasar, o sea, algo que a mí me llena muchísimo de estos temas es que yo puedo darme cuenta como, aunque me pueda sentir la peor mujer del mundo, que me he equivocado muchísimo, que he hecho muchísimas cosas que digo, no manches, cómo hice esto y que qué pena y qué vergüenza, digo, no, al contrario. O sea, digo, no es como el orgullo, pero al contrario, o sea, tal vez estos procesos también los viví. ¿Para qué? Para que todo lo demás pueda ser más fuerte y más reforzado, ¿sabes? Sí. O sea, para que si la primera vez que yo no entendí, que yo me alejé de Dios, que yo esto, ok, pero qué manera de reforzar ahora mi relación con mi fe, mi confianza, mi certeza, decir, vaya, o sea, la regué muchísimo y tengo el perdón y aún así sigo siendo súper bendecida en muchísimas cosas, no me deja sola en ningún momento, yo siempre digo, soy la favorita de Dios, entonces realmente puedo decir con total certeza, a nadie va a abandonar. Exacto. ¿Sabes? Pero por la fortaleza que tengo detrás de lo que viví. Sí. ¿No? O sea, si siempre he sido santita y digo, no, pues no tendría esta certeza tan grande. Y viene del proceso de Pris, no viene de que Dios le diera lo que quisiera en ese momento, viene del proceso que Pris tuvo que pasar. Y algo que me gusta mucho que resalte aquí es que dice, Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche, se tardará en responderles. Y ojo, aquí no solo es la perseverancia, no es solo te lo pido y espero que me lo des. Sí. Listo.
No, o sea, es perseverar en genuinamente seguir pidiendo. Ojo, a Dios no le asusta tu insistencia. Dios nunca te va a decir, ay, ya me tienes harta, ya, deja de estarme pidiendo cosas, jamás, al contrario, cada vez que tú tienes un pensamiento y quieres algo con todo tu corazón y vas a Dios y lo pides y luego no, o sea, no lo recibes y luego vuelve a venir esto a tu mente y sigues queriendo y vuelves a ir a Dios y se lo pides, estás fortaleciendo esa relación con Él, estás viviendo el proceso. A Dios no le importa que tanto le insistes, de todos modos lo va a hacer en el momento en el que Él crea conveniente. Exacto. O sea, insiste, o sea, al final decía, hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. O sea, no pones tu fe en lo demás, pones tu fe en Dios. Y desde que pones tu fe en Dios, es estar ahí y ser persistente y ser consistente con lo que dices que crees. O sea, tengo fe, entonces no voy a dejar de pedirle a Dios porque sé que esto va a llegar en algún punto. Sé que me va a ayudar a pasar un proceso por el cual esto que yo le estoy pidiendo, no solo lo voy a agradecer, o sea, voy a así explotar en alegría porque el proceso fue lo que me ayudó a disfrutar eso incluso muchísimo más o hacerle muchísimo más sentido a lo que me está dando. Entonces, eso, o sea, no tengas miedo de insistir. Claro. Y, o sea, algo también que, o sea, que yo puedo decírtelo, ¿no? Y con respecto a esto, es o sea, tanto de lo que yo viví como de lo que dice sobre la viuda, ¿no? O sea, es que Dios no está escuchando la apariencia, o sea, no es quién eres, no es cómo te ves, no es cómo te vistes, no es eso, o sea, Dios lo único que está escuchando es tu corazón, o sea, realmente con cuánto amor lo deseas, y que no es un deseo desde el orgullo o del ego, sino realmente desde el propósito, desde tu alma, desde tu corazón, o sea, desde el servicio también, ¿no? Sí. Entonces, no se va a fijar en todo lo demás, o sea, se va a fijar realmente en de dónde viene y de dónde surge ese deseo. O sea, yo sé que el tema de la camioneta en algún punto, o sea, él sabe que no es, por la camioneta. Exacto. Es por lo que representa la camioneta. Sí. Es por lo que yo, o sea, la persona que yo tengo que ser o lo que tengo que lograr para la camioneta. Exacto. ¿No? O sea, no es eso, porque, pues no, o sea, realmente en X, ¿no? Hasta tal vez en algún punto cuando ya pueda comprarla pueda decir hasta no comprarla. No lo sé, pero, o sea, al final del día ese es el punto, o sea, no está viendo tu apariencia, y aquí puedo decir una frase que mucho utilizamos por el tema de los negocios, o sea, Dios no está viendo tu cartera tampoco. Exacto. O sea, Dios no está viendo tu cartera. Si puso un sueño de que seas una emprendedora, de que tengas una empresa, de que hagas un negocio, no está viendo si te alcanza o no te alcanza. Te está viendo simplemente tu potencial, lo que tú puedes alcanzar a lograr. Pero si ya también Dios te da las cosas y tú también ante eso no avanzas, pues no hay nada que se pueda hacer, o sea, también. Exacto. Y si no eres perseverante, pues no hay nada que se pueda hacer. Y podemos, yo creo que cerrar con esta pregunta, ¿no? Que se me hace así lo más fuerte de todo lo que leímos. Dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? O sea, si el día de hoy Jesús decidiera que hoy es el día en el que llega, ¿hallaría fe en ti? ¿O te hallaría rendido o rendida? Sí. Sí, pregúntate, o sea, ¿dónde está tu fe ahorita? ¿Y dónde está cuando la respuesta no es inmediata? ¿Y dónde está cuando no escuchas? ¿Y dónde está cuando no ves? ¿Y dónde está cuando todavía no llega? ¿Dónde está tu fe? Porque, pues, si el Hijo de Dios llegara, el día de hoy, ¿te hallaría, o sea, con fe realmente o no? ¿Qué encontraría? Exacto. Entonces, pues lo vamos a dejar hasta aquí para que de verdad podamos seguir analizando los demás. O sea, San Lucas para mí es algo impresionante. Todo lo que dice Jesús para mí es como... Me gustan todas estas parábolas, nunca las había leído. Ay, aguas. Me gustan estas parábolas. Quédate con los demás capítulos que vamos a estar subiendo con las otras parábolas y ver qué nos está diciendo cada una. Bye. Adiós.